vamos a ver la clase de la cultura maya en el periodo posclásico. El periodo posclásico lo podemos definir entre el año 900 y 1697 después de Cristo. Las características de este periodo que se van a establecer entre los siglos 7 y 8 y parte del siglo 9, desde ahora ya conocemos como Mesoamérica, la era maya, se van a desarrollar edificios de gran tamaño y las estelas cada vez van a ser más elaboradas. Va a haber una mayor calidad en cuanto al trabajo arquitectónico y también en la escultura de estos elementos. Las construcciones se van a volver más amplias y algo interesante es que en esta última etapa, de alguna manera, las ciudades empiezan a cesar sus actividades de una ciudad a otra. No se van a desarrollar estelas y tampoco se van a desarrollar nuevas construcciones. Algo también es que aparecen ciudades, pero en sus características amuralladas. Obviamente esto es en las primeras etapas, pero ya en la última etapa del periodo posclásico, pues todas esas actividades constructivas, desarrollo de edificaciones, etcétera, cesa por completo de una ciudad a otra. Aquí vemos un esquema de lo que conocemos como Mesoamérica, que lo hemos visto en otras clases, y esto es lo que las ciudades que estaban durante esa época. Los sitios del clásico, que son los 190, son como por ejemplo Piedras Negras, esto lo tenemos en Guatemala, Tikal, Calakmul, Lamay, pero las Quiché, Caminal, Juyú. Quiché va a ser una ciudad ya del periodo posclásico. Incluso Etna, Uxmal, Chichen Itzá, Coba, Tulum, estas ciudades van a ser mucho más van a ser desarrolladas ya en el periodo posclásico. Obviamente sabemos que esta etapa es considerado la última etapa de desarrollo de la civilización maya, y una de estas primeras manifestaciones en donde las ciudades dejan de manifestar actividad fue Quiriguá. Hay varias teorías que muchos de ellos abandonan las ciudades y se van o hacen sus migraciones hacia el norte, incluso llegar hasta Yucatán, otras hacia el sur, ¿verdad? Al altiplano guatemalteco. Hay que tomar en cuenta la parte ambiental, la quema de los bosques, ya que esto va a ocasionar que los suelos se empobrezcan y esto obviamente va a provocar por consecuencia la carencia de alimentos. Pues obviamente ellos repetitivamente hacían las limpiezas, la roza que le conocemos nosotros, y está comprobado de que estas áreas en donde se desarrollaron, pues su uso es netamente forestal, vea que tienen una capa muy pequeña que permite que las plantaciones pues, obtengan bastantes nutrientes. Esta se desaparece rápidamente porque no es un suelo adecuado para la agricultura. Luego aparecen enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla y otras enfermedades que pues van a terminar de causar una migración, una ruptura en el orden normal de estos lugares, y poco a poco van siendo pues abandonadas las ciudades en los distintos lugares de Mesoamérica. La arquitectura del periodo posclásico se va a desarrollar específicamente en lo que hoy conocemos como Quintana Roo, Chichen Itzá, influencia maya tolteca, que vamos a poder ver en templos como el de los guerreros, el castillo, incluso el observatorio. El templo que conocemos como el templo Caracol, que se encuentra en Chichen Itzá, parece que es uno de los últimos de este estilo maya que se conocen gracias a los análisis y estudios que han hecho los arqueólogos. De ser una arquitectura de estructuras religiosas como las pirámides, que tenían grandes tamaños,
a el desarrollo de edificios seculares, barrios residenciales que van a incluir incluso pequeños patios y aposentos para el desarrollo y la utilización de las élites de los mayas. Algo que va a ser muy característico en este periodo va a ser un periodo de constante conflicto. Van a haber muchas guerras dentro de este periodo, porque lo que se buscaba era el control de las zonas, de los territorios, y imponer tributos y capturar enemigos para poder realizar trabajos forzados o esclavizados, o realizar sacrificios humanos. Aquí vemos una imagen de lo que es Chichén Itzá, que fue una gran ciudad, una ciudad muy importante durante el periodo posclásico. Fue la metrópoli más grande que se tenía conocimiento en este periodo, y llegó a ser una ciudad sagrada. Algo de lo que podemos observar de las construcciones es su estilo, sus características. Estos datan del siglo VI al siglo X, estilo maya puro. Luego hay un periodo maya mexicano cuyas edificaciones datan del siglo XI al siglo XIV, que ya presentan rasgos arquitectónicos que fueron absorbidos de civilizaciones del centro de México. Podemos ver las columnas de serpientes emplumadas con una cabeza solamente exagerada y las patas abiertas, una influencia de las civilizaciones del centro de México. Vemos aquí la imagen del cenote de Xoloc. Este tenía una función, no solo surtía el agua a la ciudad, sino que también se cree que también podían realizar rituales. Era muy común que estos cenotes se consideraran sagrados, o se realizaban sacrificios. Normalmente estaban destinados a recibir ofrendas de oro, jade, etc., y que venían de distintos lugares del área maya para poder ofrecer sus votos o hacer su sacrificio o lo que ellos consideraban de acuerdo a su religión. Ya para los siglos 7, 8 y parte del siglo 9 en esta área se van a levantar edificios bastante grandes y cada vez más hermosos, las estelas. Su técnica va a ser mucho más complicada y la técnica obviamente de construcción pues va a ser mejor. Los edificios también, por lo tanto, van a ser mucho más amplios y la cerámica va a ser mucho más fina y más elaborada. Aunque sabemos perfectamente que en este periodo es el que marca el inicio de la culminación de la civilización, como se conocía en todo su esplendor, ya que empezaron a encontrarse, se han encontrado vestigios que de repente empezaron a dejar o cesaron las actividades constructivas. Por ejemplo, se encuentran vestigios en Huaxactún, donde las paredes del último edificio pues quedaron inconclusas. En el Naranjo, de la fecha de 909, también en Palenque, ¿verdad? La última noticia que se tiene registrada va a corresponder al año 784. Vemos acá unas imágenes. Aquí tenemos las fachadas de la pirámide del adivino, Uxmal, que esta fue fundada por los Xius, que es una tribu maya mexicana que invadió Yucatán. Esta vamos a encontrar edificios muy hermosos que van a corresponder a un estilo neoclásico, por llamarlo así, de la arquitectura maya. Vemos acá una fachada, una imagen. Vemos las plataformas, las escalinatas que dan acceso hacia los edificios. Este es el templo del gobernador. Tiene una terraza triple, aproximadamente 15 metros de altura, y este edificio llega a ocupar, esta área puede ocupar hasta 2 hectáreas de terreno. Aquí vemos otra imagen más amplia del Palacio del Gobernador. Tiene casi 20.000 elementos de piedras que están bellamente labrados y ajustados para poder desarrollar estas figuras que podemos ver. Y es uno de los edificios más esplendorosos que se pueden admirar de los tiempos precolombinos. Aquí vemos el cuadrángulo de las monjas. Estos son 4 hermosos edificios con sus fachadas esculpidas, que tienen 4 lados del patio principal. Se cree que
residencia para los sacerdotes que realizaban el culto llamada de la Casa de la Divina. El altiplano guatemalteco también se va a desarrollar, aunque no tiene una grandiosidad en cuanto a las estructuras y una estética como se desarrollaron en otras ciudades. El altiplano guatemalteco se va a caracterizar por tener una orografía bastante accidentada, con barrancos y naturaleza, y normalmente van a estar diseñados cerca de accidentes geográficos como un río o como un lago. Lo que va a distinguir a estos personajes va a ser la habilidad para el desarrollo de la alfarería y la manufactura de hilados de algodón o telares. Las primeras olas de esta región, el altiplano guatemalteco, va a ser Utatlán, Gumarcaj, Saculeu, Xiniché y Misco Viejo, que se van a desarrollar en el centro de lo que hoy conocemos como Guatemala.